Bueno, el esquema de la charla, como veis, va a ser hablar un poco de los principios físicos de las ondas de choque, que son cómo aparecen, cuál es su caracterización, los tipos de generadores que generan las ondas de choque. En concreto, vamos a hablar de las ondas radiales, que son de las que tenemos las máquinas y que podemos utilizar. Luego vamos a hablar del proceso de curación y los efectos biológicos de las ondas de choque, que están entrelazados. Hay que conocer el proceso de inflamación y de curación para poder entender cómo funciona esto, y después hablaremos de las indicaciones y las contraindicaciones. De nuevo, si queréis interrumpir, parar, preguntar, cualquier cosa, no os cortéis. Siempre digo esto y luego nunca nadie me pregunta nada, así que... Bueno, ondas de choque. Hay de muchos tipos y hay muchos ejemplos en la naturaleza. Un trueno produce una onda de choque. Cuando un avión pasa la velocidad del sonido y entra en Mach 1, este es el efecto visual de una onda de choque. Esto es el efecto que ahora veremos, que se denomina cavitación. Pero bueno, la idea es que una onda de choque es como una onda acústica simple, que está caracterizada por ser de forma sinusoidal, y en realidad lo que tiene es un pico de presión positiva y otro pico de presión negativa, que es lo que lo caracteriza físicamente. ¿Cómo se originan las ondas de choque? La idea es que en estudios que se estaban haciendo por ingenieros en temas de militares, que es como casi siempre entra el mundo de la investigación a aplicarse, porque es entre otras cosas donde más dinero hay, uno de los ingenieros estaba tocando una plancha que fue atravesada por un proyectil y la onda expansiva de ese proyectil le produjo un efecto. Ese efecto hizo que se empezaran a estudiar los efectos de las ondas de choque. Las bombas, las explosiones y demás, como veis, estos son dos cañones de barco que producen este halo que se puede ver, que es el efecto de la onda de choque. Producen un daño directo y luego un daño colateral que se llama blast injury, que entre otras cosas es por la onda expansiva o la onda de choque. ¿Cuáles son? Una onda de choque, como hemos visto, tiene características físicas que en realidad para su aplicación no tiene mucho interés, pero por lo menos conviene pues conocer que están caracterizadas por presión, transición y tiempo. Y esas características hacen que las podamos aplicar en el mundo de la clínica y que eso se pueda validar. Como cualquier otra terapia, tiene que estar validada y caracterizada, porque como se usa en seres humanos, tiene que tener bioseguridad. El efecto de las ondas de choque puede ser un efecto directo y el efecto por cavitación. El efecto directo es obvio, golpea, pero ¿cuál es el efecto de cavitación? Bueno, la cavitación no es nada más que la generación de burbujas como consecuencia del flujo de alta energía. Y esas burbujas van a hacer que también haya un efecto, como veremos un poco más adelante. ¿Cómo se genera una onda de choque? Bueno, pues hay una fuente de energía, que puede ser de varios tipos, que ahora veremos que tienen diferentes orígenes. Hay un mecanismo que la convierte en electroacústica y luego hay un sistema de foco que hace que las diferentes ondas se concentren en un punto si va a ser una onda de choque lineal y se dispersen si va a ser una onda de choque radial. Y ahora veremos las diferencias entre ellos. ¿Cómo funciona? Bueno, pues una vez que se genera la onda tiene una parte que se refleja, otra que se absorbe, otra que se transmite, otra que se refracta y otra que se difracta. En general, lo que nos interesa es la energía que conseguimos transmitir al tejido. Cómo, dónde, a qué profundidad, y generalmente necesitamos utilizar un medio que permita que eso se transfiera de forma transicional, y eso es lo que se denomina impedancia, y por eso utilizamos el gel, que ahora veréis. ¿Cómo se empezó a aplicar esto en el mundo de la medicina? Bueno, pues se vio que si una onda era capaz de producir una herida o una lesión, también podía provocar rupturas en las piedras de los riñones. Entonces, los urólogos lo empezaron a utilizar para romper piedras que están dentro del riñón. El riñón es una sustancia blanda y tiene una piedra dura, entonces la onda de choque puede entrar
no daña el tejido blando porque el tejido lo absorbe, sin embargo, la piedra, que es dura, tiene todos estos efectos. La onda de choque tiene todos estos efectos sobre la onda. Al final lo que va a hacer es resquebrajarla, romperla, pulverizarla, y así el riñón la puede eliminar por la orina, y pacientes que antes teníamos que operar y hacer grandes incisiones, ahora no hay que hacer nada, y es una terapia que está completamente validada. Este es un sistema de ondas de litotricia moderno, y ahora veréis que el principio es el mismo, una onda de choque que se genera y que se transmite para al final llegar al riñón y destruir las piedras de calcio, y esto se comenzó a utilizar en los años 80. ¿Cuál es el principio básico que hace que esto funcione? Bueno, pues en vez de utilizar un gran peso que produciría gran daño tisular y conseguiría fragmentar la piedra, se utilizan pequeños golpes, pequeñas ondas de choque en muchas repeticiones, y se obtiene la misma energía con un mejor resultado y sin tanto daño colateral. Si queréis, no hace falta que cojáis apuntes, esta presentación luego la colgaremos en mi página web y la podéis tener. Esta es una bañera de litotricia, se me ha olvidado deciroslo antes, lo siento. Esta es una bañera de litotricia clásica, ya habéis visto cómo era una moderna, esta es una clásica y ahora veremos cómo evoluciona. Entonces, ¿qué ocurre? Que los alemanes, que es donde Dornier es una empresa alemana y es donde comenzó todo este mundillo, pues empezaron a pensar, bueno, si una onda de choque puede romper un cálculo dentro del riñón, pues podrá romper un cálculo dentro del tendón del manguito rotador, o podrá romper un osteofito por una entesitis de una fascitis plantar. Así que decidieron empezar a aplicarlo. Y el uso de las ondas de choque para las calcificaciones, al principio daba una mejora del dolor, parecía que mejoraba la función y los resultados se mantenían en el tiempo. Así que empezaron a aplicarlo para eso también. Como ya hemos visto que las ondas de choque están caracterizadas físicamente, hemos visto que se pueden generar de diferentes maneras y ahora vamos a ver cómo se generan. El comienzo de las ondas de choque fue en los años 80 con máquinas con una energía electrohidráulica que generaban las ondas, que luego, como veis, todas terminan en un único foco, y las diferentes formas de generarlo es con piezoeléctricos, con imanes y paraboloides. Estos son los ejemplos de las diferentes máquinas. Estos son máquinas electromagnéticas, como veis son todos aparatos muy grandes. Esta en concreto lleva asociado esto es un aparato de rayos X móvil para poder localizar dónde va a ir la onda de choque y darlo con precisión. Y veis que lleva una interfaz que es lo que hace aumentar la impedancia y permitir que pase la onda de choque. Esto es un sistema de generador piezoeléctrico que fueron los que mayor difusión tuvieron en España, y el otro que habéis visto tenía un control de radiología y este tiene un control ecográfico. Siempre con la idea de intentar buscar con precisión dónde se va a dar el choque. Esta es una foto en Cuba. En Cuba ya conocéis que el sistema de salud es un sistema de salud público, pero son bastante pioneros en el uso de terapias no invasivas, y allí tenían varios de los equipos que se han utilizado en atletas profesionales. Este es un generador electrohidráulico que tiene más o menos la misma forma y un tamaño un poco menor. ¿Cómo clasificamos las ondas de choque? Bueno, pues como hemos visto, hay de tipo lineal y de tipo radial. Y todas tienen una unidad de medida que se llama flujo de energía en el foco. Las radiales también, lo que pasa es que en las radiales hay que calcular. Y hay de baja energía, de media energía y de alta energía, acorde a los milijulios que se utilizan por milímetro cuadrado. ¿Eso tiene interés? Sí, como casi todas las clasificaciones, generalmente tienen una aplicación clínica, y si no la tienen, no sirven para nada. ¿Cuál es el interés de ello? Pues que se hicieron estudios que ahora veremos en tendones, y se vio que una energía baja media, aproximadamente de esta cantidad,
es segura. A partir de esa cantidad se producen rupturas tisulares y celulares. Así que la idea es que se utilicen en tendones, sobre todo, y partes blandas, que es lo que a vosotros más os interesa, baja y media energía, ¿de acuerdo? Y luego las ondas radiales, que son de las que vamos a hablar hoy, que se caracterizan por el número de impulsos, por la presión que se utiliza para generarlas y transmitirlas en bares y por la frecuencia, que no es nada más que el intervalo de tiempo en el que se produce cada impacto. Voy a poner un ejemplo de lo que son las ondas lineales y lo que supone. Una onda lineal generalmente es dolorosa y sobre todo las de alta frecuencia se utilizan para consolidar fracturas o para romper cálculos. Entonces esto se hace en quirófano. Es una máquina muy grande que requiere un aparato de rayos X para localizar dónde está la fractura o la calcificación, que requiere que el paciente esté anestesiado porque le molesta. Generalmente es una anestesia general que lleva intubación, o sea, básicamente es como si lo fuéramos a operar al paciente, pero sin hacerle una incisión. En este caso, el abordaje es para una tendinopatía calcificante. Como veis, hay que colocar, después del rayo X que ya hemos visto antes, se coloca la máquina sobre la zona en la que queremos y esto es lo que va a aplicar ondas directas de golpe que va a fragmentar el cálculo o la calcificación. ¿Cuál es la diferencia con las ondas radiales? Bueno, las ondas radiales lo que hacen es transmitir el estímulo como hacen estos sistemas. Y lo que hacen es que transmiten la onda a través de los diferentes tejidos para tener efecto en la región a la que llegan. Y se generan de forma neumática. Ya hemos visto que las otras eran piezoeléctricos o electromagnéticas y estas son neumáticas. Y ahora veremos. Aquí dice, no se necesita focalización. Algunos sistemas permiten focalizar la onda. En realidad, más que no se necesite, es que no tenemos la posibilidad de focalizar. Y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como casi todos los sistemas. Hay diferentes generadores. Lo importante es fijarse en que tienen forma de pistola y ahora veremos por qué. Y luego los hay más portátiles, menos portátiles, dependiendo un poco si vais a ser fisioterapeutas de equipos deportivos y demás, os conviene todo aquello que podéis llevar de un sitio para otro porque generalmente o el equipo se mueve o tenéis deportistas de diferentes equipos a los que tenéis que dedicaros. Más o menos lo que ocurre es que esta pistola por dentro está hueca y tiene un émbolo, una especie de bala, que choca contra la parte final, genera la onda se transmite y se transmite de forma radial. La ventaja, pues que lo podemos aplicar manualmente en la consulta, en cualquier lugar, la podemos llevar y que son mucho menos dolorosas que las ondas lineales y también más baratas. ¿Cuál es el principio? Pues como hemos visto, es un proyectil que se acelera mediante un pulso neumático que golpea el transmisor y genera la onda. ¿De acuerdo? Las características, pues es seguro, tratamiento suave. Esto es la diapositiva de la compañía comercial. Ahora veremos si todo eso es verdad o no. Y luego hay diferentes compañías comerciales que lo hacen. ¿Cuál es el efecto de la onda de choque? Bueno, pues es exactamente igual que cuando cae una gota de agua y va expandiéndose de forma radial y disipándose. ¿De acuerdo? Hay diferentes generadores. Los hay más grandes y los hay más pequeños, los hay transportables. Como digo yo, si se va a usar ondas de choque radiales, creo que es más asequible, más cómodo utilizar sistemas transportables. ¿Cuáles son los parámetros en los que os tenéis que fijar? Bueno, fundamentalmente, ¿a qué presión se utilizan? Desde 1,5 hasta 5 hay sistemas que tienen incluso más. El número de pulsos que se va a dar en esa sesión, eso conviene registrarlo, sobre todo si tenéis interés en ver cuáles son vuestros resultados y en cada patología cómo lo vais a hacer, conviene ser consistente y sobre todo si tenéis interés en hacer investigación. La frecuencia, o sea, el intervalo de tiempo en el que se produce cada impacto, que depende de la tolerabilidad del paciente y depende un poco también de vuestra experiencia o de cuánto tiempo creéis conveniente o cómo lo tolera el paciente. Número de sesiones, bueno, esto es lo que se recomienda, pero ahora veremos que hay diferentes publicaciones que aconsejan diferentes números de sesiones. Al final, realmente manda el paciente, si va mejorando, si no va mejorando, si le podemos ayudar.
Las sesiones individuales deben separarse 7 días. Bueno, ahora veremos si eso es o no es cierto. Realmente, el proceso de cicatrización, ahora veremos cómo se produce. 7 días es el intervalo en el que se considera que podemos volver a darle un estímulo, pero no hay tampoco ninguna evidencia científica sobre eso. Y si tenéis interés en hacer investigaciones, que quizás es un campo interesante. Y se debe realizar reposo completo durante 3 días. Como digo, estos son lo que nos aconsejan las compañías comerciales. Bueno, nosotros realmente no hacemos eso. Hacemos que el paciente se mueva, dependiendo de la terapia que le hayamos dado, según su tolerancia. El proceso de curación. ¿Por qué es importante conocer el proceso de curación? Porque así entenderemos cuál es el efecto biológico de las ondas de choque. Y además esto servirá para otras terapias que ya vayáis a aplicar, que no tienen por qué ser terapias físicas, pueden ser eléctricas, puede ser, yo utilizo por ejemplo el plasma rico en factores de crecimiento. Todo ello es para influenciar el proceso de curación e intentar acelerarlo o mejorarlo. Entonces, esto es la pata de un anfibio que tiene un nombre muy raro, se llama ajolote. Se le corta y a través del tiempo la pata del anfibio vuelve a crecer. Es bastante espectacular. Pero claro, eso en humanos no ocurre. Si a un ser humano le cortas un brazo, el brazo no vuelve a salir. Con lo cual, ¿cuál es la diferencia entre los anfibios y los humanos? Pues el proceso de curación y el proceso de cicatrización. Hola. Los humanos cicatrizamos de diferentes maneras. En cicatrices más o menos grandes, en cicatrices hipertróficas, como veis aquí, y en cicatrices más hipertróficas todavía, como pueden ser los queloides. Esto es un ejemplo en la piel, pero esto mismo puede ocurrir dentro del organismo, con la cicatrización de tendones, de ligamentos y de músculos. ¿Qué es lo que diferencia una cicatriz funcionante de una cicatriz hipertrófica o de una cicatriz no funcionante? El proceso de regeneración o de curación que ha tenido después de la lesión. ¿Qué es una lesión? Bueno, una lesión en términos biológicos, y la idea un poco de esta parte de la charla es que entendáis que la biología está muy relacionada con la clínica. Que la clínica es lo que vosotros veis. Vosotros lo que vais a ver es pacientes lesionados, con más o menos inflamación, con más o menos lesión tisular, pero que todo eso tiene una traducción biológica y que el interés de la traducción biológica es saber cómo se aplica este tipo de terapia. Bueno, pues biológicamente una lesión no es más que dañar las células y sus membranas. Lo que ocurre es que cuando se daña una célula se producen cambios en la permeabilidad vascular, extravasación de fluidos, se produce una vasoconstricción reactiva y eso produce isquemia y una serie de cambios metabólicos. ¿Eso en realidad qué es? Inflamación y necrosis, ¿de acuerdo? ¿Y eso cómo se traduce clínicamente? Ya estáis acostumbrados a ver que una lesión produce eritema, dolor y pérdida de función. ¿Y eso qué es? Pues que clínicamente veis con cada uno de vuestros lesionados. La idea, un poco de la tendencia de la investigación ahora, es intentar ver por qué un anfibio consigue regenerarse y un ser humano no. Para poder hacer eso, primero hay que entender el proceso de curación o de regeneración de los anfibios. Que tampoco me voy a extender mucho, pero bueno, básicamente, después de la lesión, lo que ocurre es que las células de la zona de la lesión se desdiferencian, es decir, vuelven a su estado más primitivo. Y eso permite que más adelante esas mismas células se desdiferencien y se diferencien hacia la estirpe celular necesaria. ¿Cómo ocurre eso? Bueno, pues tiene una serie de fases, como hemos visto y como vamos a ver en el ser humano, que están caracterizadas, y lo que estamos intentando ver a nivel de investigación es cómo podemos simular o parecernos más a los anfibios para poder curar a nuestros deportistas las lesiones. Entonces, ¿cuál es la biología del proceso de curación una vez que ocurre la lesión? Bueno, básicamente, y reduciéndolo un poco, es inflamación, que ocurre en las primeras horas y los primeros días, y a partir de ahí empiezan a ocurrir una serie de cambios celulares. Llegan células, se crea matriz, que es el andamiaje que sujeta a esas células, y eso ocurre durante semanas. Cuando las células y la matriz se juntan, lo que hacen es formar tejido. La sangre es un tejido,
pero son células muy dispersas que son los hematíes y la matriz es todo el líquido que lleva alrededor, pero no deja de ser el tejido. Formación de tejido y ese tejido se madura, que eso ocurre durante meses, y finalmente ese tejido que ya está maduro tiene que ir remodelándose durante mucho tiempo. Y en todo este proceso, fundamentalmente en este de aquí, lo más importante es la angiogénesis, la formación de vasos, cómo le llega de comer a esa zona para que se pueda producir todo el proceso. Así que básicamente, si se produce una lesión tendinosa, se produce una reacción inflamatoria que dura horas o días, las células migran para llegar y repararlo, se produce angiogénesis, si os fijáis, este es este mismo tejido a los pocos días y semanas, y se empieza a crear una matriz extracelular que generalmente es colágeno de diferentes tipos, y finalmente, una vez que ya tenemos tejido funcionante, ese tejido funcionante durante muchísimo tiempo se va remodelando. Y esta es una resonancia en la que se ve el tendón de Aquiles, que en su momento estuvo lesionado. Y finalmente se produce o la curación o la cicatrización funcionante o no funcionante. Biológicamente, ¿qué es la inflamación? Bueno, pues acuden una serie de células, hay un coágulo de fibrina que atrapa las plaquetas y permite formar un andamiaje en la zona, y ese propio andamiaje es el que tiene un reservorio de factores de crecimiento, que ahora veréis que tienen bastante relación con el efecto de las ondas de choque. Para aquellos que no estáis muy familiarizados con los factores de crecimiento y que lo entendáis así un poco, es lo que le ha pinchado a Rafa Nadal para poder regenerar sus tendones, y además es una tecnología que se ha desarrollado en el País Vasco, de la que es pionera en el mundo entero, Vitoria, ¿de acuerdo? Eduardo Anito y Miquel Sánchez son los pioneros en el mundo de esto, y ahora los americanos se dedican a copiarlo. Otras fases que ocurren en el proceso de cicatrización: formar tejido y madurarlo, ¿de acuerdo? Ese tejido puede ser, es una cicatriz al fin y al cabo, nosotros no nos regeneramos como los anfibios, pero ese tejido puede ser un tejido regenerado y por lo tanto funcional, o una cicatriz no funcional. Esto en vuestro ambiente se entiende muy fácil con las lesiones musculares. Una lesión muscular, generalmente bien tratada, conduce a un tejido funcionante y una musculatura adecuada. Pero muchas veces se crean una cosa que se llama cicatrices fibrosas, que es precisamente una parte del tejido que no es funcional. Además de no ser funcional, lo que hace es que impide que el músculo se contraiga y se estire adecuadamente, y eso perpetúa las lesiones una y otra vez, ¿vale? Y estas dos fases dependen fundamentalmente de lo que haya ocurrido al principio y de las señales mecanobiológicas. En el hueso está muy demostrado que hay una ley que se llama ley de Wolff, que es que cuando un hueso se rompe, una vez que llega a esta fase, hay que hacer que el hueso tenga cargas lineales en la dirección en la que funciona. Y eso, por ejemplo, en una fractura de tibia pasa porque el paciente tiene que apoyar, tiene que andar sobre esa fractura. Eso estimula la generación de huesos y permite que el paciente se cure antes y se cure mejor. Bueno, pues esas señales mecanobiológicas también las podemos simular con las ondas de choque. Así que, en resumen, tenemos desde que se rompe un tejido a nivel histológico, y esto lo he puesto para que os vayáis acostumbrando un poco a las imágenes de histología, se produce necrosis, inflamación, proliferación y diferenciación, síntesis de matriz extracelular, y como veis, de un tejido desorganizado pasamos a un tejido alineado con vasos. Bueno, pasamos de una lesión a un tejido reparado. Así que primero se tiene que producir una pequeña destrucción para que luego se reorganice y se produzca construcción. Y las ondas de choque funcionan fundamentalmente a estos dos niveles. Pero veremos que también pueden funcionar a estos dos por sus efectos. Esto es lo que ocurre en una lesión tisular a nivel general, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre en las tendinosis? Que esto es importante que lo entendáis porque una de las principales aplicaciones de las ondas de choque son las tendinosis. Bueno, pues hay diferentes clasificaciones, pero la clasificación histológica, que es la única que realmente nos permite valorar cómo está el tendón, habla de tendón normal cuando está alineado y tiene sus células alineadas, y la tendinosis, como veis, es desorganización del tendón, y veis aquí que esto no tiene nada que ver con esto, y también es una creación de una serie de tejidos que se llama hiperplasia angiofibroblastica. Básicamente, lo que es
que los vasos se infiltran, hay una desregulación de los factores de crecimiento, empieza a haber pequeños nervios que son los causantes del dolor. La sustancia T es una sustancia bioquímica, es una citoquina que está directamente relacionada con la lesión nerviosa y con la transmisión nerviosa. Hay aumento de glutamato y aumento de receptores adrenales. O sea que básicamente lo que ocurre es que cuando hablamos de tendinitis, casi siempre son tendinosis. No hay células inflamatorias en un tejido tendinótico. Lo que ocurre es que se crean vasos que están alterados, tienen nervios que están alterados, producen dolor, y todo esto justifica por qué a un paciente le duele un tendón. Así que la conclusión de una tendinopatía es que es un proceso evolutivo que pasa de inflamación en la fase aguda a degeneración, y esa degeneración produce dolor crónico y a veces ruptura de células y también ruptura del tejido. Y todo eso está caracterizado por esto, hiperplasia angiofibroblastica. Así que las tendinitis en general no son tendinitis, son tendinosis. Y eso es algo que es importante que vayáis cambiando en vuestra nomenclatura si queréis ser precisos. Mecanotransducción, ya hemos visto el papel que tiene y ahora hay bastante interés en todo esto a nivel científico. Empezamos a ver cuál es el efecto de la mecanotransducción, de la aplicación de ondas físicas, y eso se traduce en que hay más sistemas de ondas de choque, que sabemos que producen estimulación mecánica. Ya conocemos un poco la biología y ahora vamos a pasar a ver cuáles son los efectos biológicos en todo ese proceso que acabamos de ver. Bueno, los efectos pueden ser biológicos, mecánicos y analgésicos. Los efectos biológicos es que estimulan reacciones metabólicas y, sobre todo, estimulan la angiogénesis, que es lo que a nosotros nos interesa en las primeras fases. El efecto mecánico, como hemos visto, son las burbujitas, a las que hemos llamado cavitación, que cambian, entre otras cosas, la consistencia de los depósitos cálcicos, pero sobre todo producen alteraciones en la permeabilidad de la membrana y mecanotransducción. Y el efecto analgésico, ahora veremos que hay diferentes teorías intentando justificar esto, pero generalmente cuando hay diferentes teorías es porque o nadie lo tiene claro o hay diferentes caminos para llegar al mismo sitio. ¿Cuál es la teoría biológica? Bueno, la onda de choque produce una energía que produce una respuesta biológica diferente. Todo esto son factores de crecimiento y sustancias liberadoras de oxígeno, nitrosos. Pero, como veis, todo ello va dirigido a producir neovascularización y reparación tendinosa, además de aumentar el flujo vascular y, en el caso del hueso, este factor de crecimiento, que es la proteína morfogenética, produce reparación. Si tenéis interés en el tema de los factores de crecimiento y cuál es su aplicación y demás, también tenéis en la página web una presentación sobre eso, pero como no era el tema, tampoco he querido extenderme. Pero al final hay una relación directa entre una onda mecánica que se traduce en una reacción biológica, y esa reacción biológica está directamente relacionada con los factores de crecimiento, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver en qué se basan los estudios que se hicieron para clasificar las energías de las ondas de choque y, sobre todo, su aplicación. Bueno, cogieron tendones de Aquiles de conejos, este es el tendón normal, les dieron ondas de choque, esto es lo que va ocurriendo en el día 1, esto es lo que va ocurriendo en el día 7 cuando se utiliza baja energía. Hay una pequeña alteración, pero se mantiene la alineación y la celularidad. Cuando ocurría con la energía media, ya veis que hay más cambios. Veis que aquí hay cavitaciones, que las células se empiezan a alinear y a desorganizar en la capa más superficial, y os adelanto, porque no tengo la diapositiva, que con la alta energía se producía destrucción tisular. Por eso, en tendones no está recomendado utilizar alta energía. En hueso, sin embargo, es lo que más estimula a la hora de producir generación de hueso en pseudartrosis. Pseudartrosis es cuando el hueso no ha pegado en el tiempo en el que tenía que pegar y nosotros lo estimulamos para que pegue. Hay muchos estudios a nivel biológico, esto es de la Universidad de Chile, en el manguito rotador. Nosotros tenemos especial interés en el tendón porque es patología que vemos muy a menudo, en la que se demuestra que hay aumento de la vascularización tisular. Así que al final, biológicamente, ¿qué hace una onda de choque? Lo que hace es estimular la neoangiogénesis, la creación de vasos, mejorar el flujo de sangre a la zona. En cuanto al tema del dolor, ¿cuáles son las diferentes teorías? Pues hay teorías celulares,
sobre los receptores del dolor, hay teorías sobre la liberación de endorfinas, hay teorías sobre que producen inhibición de las estimulaciones no receptivas. Todos estos son diferentes trabajos que están publicados. Las conclusiones de algunos de ellos es que realmente no está muy relacionado con los opioides endógenos, sin embargo sí que hay un aumento de la sustancia P que va disminuyendo a las 6 semanas en conejos. Eso se traduce en una posible disminución del dolor, pero claro, los conejos no te dicen si le duele. Con los conejos generalmente lo que se estudia es su funcionalidad. Teorías más complejas sobre por qué las ondas de choque alivian el dolor. Bueno, hay una serie de circuitos a nivel medular que tienen contacto directo con el sistema central y diferentes fibras en las que este es el esquema de cómo se genera el dolor y por lo visto las ondas de choque funcionan a diferentes niveles. En la membrana produce una denervación sutil y produce una modulación descendente de la conexión entre las zonas de generación de dolor en el sistema central y en la médula. Como digo, son todo teorías, con lo cual, en realidad, lo que sí que sabemos es que quitan el dolor. Cuando tú aplicas ondas de choque en un paciente que viene con mucho dolor, sobre todo en tendinopatías, produce un efecto de anestesia o de analgesia en la zona que además permite que si después vais a hacer terapia manual o demás, el paciente lo tolere mucho mejor. Bueno, si queréis, paramos aquí, ¿queréis preguntar algo o lo seguimos todo el tirón y nos lo quitamos? Porque ahora vamos a hablar de cuáles son las indicaciones. ¿Estáis muy cansados? Llevamos media hora. Vale. Bueno, indicaciones y... Sí, dime. Vamos a ver. Los cálculos están formados tienen una estructura mecánica que hace que las ondas reboten, se absorban y se fragmenten, ¿de acuerdo? ¿Por qué un hueso no lo rompe? No lo rompe. Lo que pasa es que se utiliza una energía que está demostrado que estimula pero no rompe, ¿vale? O sea que es una cuestión de energía. En lipotricia, la energía que se utiliza es de muy alta cantidad, con lo cual... luego veremos esta tarde, pero haciendo una revisión bibliográfica, porque hay mucho miedo sobre las complicaciones de las ondas de choque, en dónde se puede aplicar o no. Se habla de neumotórax, de lesiones medulares. Bueno, todos esos estudios se han hecho con ondas de muy alta energía y sobre todo las complicaciones más graves que están descritas en la literatura son por litotripsia. O sea que es una cuestión de energía. ¿Una pregunta? Muy buena pregunta. El uso de ondas de choque lineales, que son las que son de alta energía, te permite concentrar la onda a más o menos profundidad. Con lo cual, el que utiliza ondas de choque lineales hace el cálculo de a qué profundidad tiene que hacer la aplicación, con eso consigue dirigir la onda de choque. Generalmente se hace con el ecógrafo o con radiografía. Es la profundidad y localizar la onda. ¿Más dudas? ¿Seguimos? Bueno. Esta era un poco la parte más rollo de la charla. Esto es un poco más entretenido. Esta diapositiva es bastante importante porque todo lo que hagáis durante vuestra carrera profesional va a fundamentarse en las indicaciones y las contraindicaciones de lo que hagáis. Por eso es tan importante conocer los principios básicos de cualquier cosa que utilicéis. Y el secreto del éxito para cualquier tratamiento es que la indicación sea adecuada y evitar no utilizar ningún sistema donde no haya que usarlo, sobre todo si está contraindicado. ¿Cuáles son las indicaciones de las ondas de choque radiales, que son las que vamos a utilizar hoy? Bueno, nosotros fundamentalmente en patología deportiva lo utilizamos en tendinopatías, en puntos gatillo, en contracturas musculares, en calcificaciones, en periostitis asépticas, porque si hay una infección activa no se debe utilizar, y en fracturas de estrés. Y en patología traumatológica se utiliza en fracturas y pseudoartrosis, pero generalmente yo prefiero utilizar las ondas de tipo lineal para
Luego Emiliano os hablará un poco más de cuáles son nuestros protocolos, pero lo importante transmitiros ahora es que las ondas de choque, como cualquier otro tratamiento, no es un tratamiento aislado. Es un tratamiento coadyuvante en el protocolo de tratamiento de una patología en concreto. Cualquiera que sea, tenéis que hacer un abordaje integral. Un paciente llega a la consulta, le das ondas de choque, se va, no se va a curar. Se tiene que curar si tú lo tratas de forma integral. Y a nosotros nos gusta mucho transmitir la idea del trabajo en equipo, porque el diagnóstico y el tratamiento van directamente relacionados y el éxito del tratamiento es directamente proporcional a tu capacidad para saber lo que estás tratando. Bueno, amplio rango de aplicaciones, tanto en patología aguda, patología crónica. Estáis en segundo. No sé si estáis muy relacionados o muy familiarizados con todo este tipo de diagnósticos y demás. Si queréis que hablemos de alguno en concreto, me lo decís. Si alguno no sabéis lo que es, me lo decís. Indicaciones más frecuentes. Pues dolores insercionales, fascitis, bursitis, tendinitis, calcificaciones. Ahora veremos, Emiliano nos enseñará cómo se hace. Los puntos gatillos cronificados es algo en lo que nos va especialmente bien, sobre todo en patología deportiva. Otras indicaciones es utilizarlo en microtraumatismos agudos, etc. Lo importante es que Emiliano se va a encargar un poco de hablaros más de la patología deportiva y yo ahora os voy a enseñar un poco cómo lo aplicamos en el mundo de la traumatología. Esto es una fractura de cúbito. No sé si se ve muy bien, pero bueno, ahí veis el foco de fractura. Es una fractura que estaba desviada. Entonces, como veis, con los dedos lo que hacemos es reducir la fractura y alinearla. Y hay varios sistemas que estimulan la regeneración. Uno de ellos es el uso del plasma rico en factores de crecimiento, que como veis se inyecta bajo control radiológico o bajo control ecográfico. Estas son diapositivas de un compañero mío porque yo generalmente lo hago bajo control ecográfico. Pero esto es más fácil de entender. Y después de hacer la infiltración, bueno, aquí no se ve bien, pero aquí está el líquido alrededor. Pues me falta la de la onda de choque. Bueno, pues tenía una en la que se ve el aplicador de las ondas de choque, que es una nerviosa. O sea, después le aplicamos ondas de choque. Dime. No lo sé. Yo creo que vosotros legalmente no estáis habilitados para hacer infiltraciones de sustancias médicas. Pero eso es algo que en términos legales tenéis que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Por eso es importante trabajar en equipo. Nosotros, por ejemplo, yo soy el que infiltra y Emiliano es el que hace las ondas de choque. Pero siempre trabajando en equipo porque haya acuerdo, ¿vale? Algunos fisioterapeutas hacen función seca, algunos fisioterapeutas hacen EPI, algunos fisioterapeutas hacen acupuntura, algunos fisioterapeutas infiltran. Yo desconozco los detalles legales, sé que hay un pequeño vacío. Yo lo que os recomiendo es que si vais a hacer algo de este tipo, estéis siempre cubiertos, tanto por un seguro como por un médico. Para mí lo importante es que el paciente se cure. ¿Cómo y quién lo cure? Es... Bueno, os tenéis que poner en contacto con vuestro colegio de fisioterapeutas y asesoraros. En realidad, todo aquel que haga cualquier cosa tiene que conocer en detalle lo que hace. No, tranquilo.
O sea, que realmente lo que te habilita legalmente es un posgrado o una especialización. Yo creo que otra cosa que es importante, independientemente del marco legal, es que uno conozca en detalle lo que hace y sobre todo lo que no debe hacer. Porque todas las terapias mal utilizadas tienen consecuencias, incluida la manipulación manual. Hay descritas personas que han muerto por una manipulación manual inadecuada en una inestabilidad cervical. O sea que por eso es para nosotros tan importante transmitiros la idea de trabajar en equipo. Y yo creo que una buena formación te habilita para hacer muchas cosas, pero tienes que combinarlo siempre con una cobertura legal adecuada y con una cobertura profesional. Pero al final lo importante es que el paciente se cure, que tenga el mejor trato posible. ¿De acuerdo? Bueno, este es el resultado de esa fractura que está completamente consolidada. Siento no haber puesto la del transductor, que se me ha colado. Bueno, como no sé si estáis muy familiarizados con las calcificaciones, aquí no se ve muy bien, pero todo esto es una calcificación en el tendón del manguito rotador. Y después de varias sesiones de terapia con ondas de choque, así es como queda. Lo cual no quiere decir que el paciente no le duela, hay mucha controversia sobre el mundo de las calcificaciones de manguito, cómo tratarlas, qué es lo que produce dolor, qué no. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es, con el ecógrafo localizamos la calcificación y yo entro con una aguja y con suero y la disuelvo. Si está en fase de formación o en fase de degradación. Si está en fase de piedra, es muy difícil disolverla. Y siempre lo hago con un anestésico local antes porque eso es bastante doloroso. Con las ondas de choque radiales todavía no hemos tratado calcificaciones, porque no nos hace falta. Pero supongo que en el futuro veremos si hay publicaciones sobre este tipo. Las publicaciones que hay para calcificaciones de manguito es con ondas de choque lineales, ¿vale? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Bueno, cuando hacéis un tratamiento con ondas de choque, puede ocurrir que el paciente tenga eritema o petequias. Básicamente le estamos estimulando, como el que da toba sobre la piel, y si haces muchas, al final ocurre que tienen la zona enrojecida, tienen petequias. A algunos de ellos pueden tener dolor tardío, no suele ocurrir, pero puede. Y estas son cosas que uno tiene que hablar con el paciente antes de tratarlo, y explicarle que esto puede ocurrir, explicarle que no se asuste si eso ocurre, que es normal. Cuando tratéis con pacientes habitualmente, una de las cosas más importantes es hablar con ellos de expectativas. Eso disminuye mucho su ansiedad y genera una confianza con el terapeuta que después tiene muchos efectos beneficiosos. Si a un paciente le aparece un hematoma o una petequia y no se lo habéis explicado, lo primero que va a pensar es que habéis metido la pata. Si se lo habéis explicado antes, estará tranquilo, estará normal y además no os despertarán por la noche. Y una de las cosas que hemos observado es que a veces cuando tratamos tendinitis rotulianas, los pacientes se hacen resonancia por otro motivo y a veces hemos visto que hay pequeños edemas óseos. Los edemas óseos en traumatología todavía no entendemos bien qué significa, pero obviamente produce un cambio en la estructura tisular que hace que eso se pueda ver en resonancia. Yo no creo que sea patológico, pero es algo que también hay que explicarle al paciente. Vaya que sea con la resonancia, viene con unos y le dirá que se le causa absoluto. Puede ser. ¿Cuáles son las potenciales complicaciones? Bueno, estas son complicaciones que os pueden traer problemas legales, aparte de los problemas que le causa al paciente. Neumotórax. ¿Sabéis lo que es un neumotórax? Un agujero en el pulmón se colapsa. Bueno, pues eso ocurre o puede ocurrir con las ondas de choque. Están descritos en litotripsia. En ondas de choque radiales no, pero todos aquellos que usan ondas de choque se lo cuentan a los pacientes. Y si vais a elaborar vuestro propio consentimiento informado antes de realizarlo, deberíais incluirlo porque hay neumotoras espontáneas, que no tienen nada que ver con las ondas de choque, que al paciente le hubieran dado de todas maneras, que ocurren porque hay bullas o burbujitas que se colocan en el ápex pulmonar. Y si es coincidente con vuestra terapia, a lo mejor la culpa os la echan a vosotros. Pero es importante que lo habléis con ellos. Hemorragia. Si producen petequias,
pueden producir hemorragias. Si el paciente está anticoagulado, que suele ocurrir en pacientes mayores que tienen arritmia, eso puede ser un problema. Así que mucho cuidado con pacientes que están anticoagulados, eso es conveniente preguntarles, ¿vale? Paresia, parestesias neurológicas. Los nervios, sobre todo el nervio radial y algunos otros nervios periféricos, son especialmente sensibles al tacto. Cuando yo opero un nervio interoso posterior, por ejemplo, pues una rama radial que pasa por aquí, porque está atrapado, simplemente el contacto con el nervio hace que el paciente se le caiga la mano. Y está con la mano caída durante 3 semanas. Si yo no se lo he contado antes de operarle, pues el paciente piensa que yo le he cortado. Bueno, pues pasa un poco lo mismo con las ondas de choque. Es muy importante que conozcáis la anatomía con precisión, que sepáis por dónde pasan los nervios de las zonas que vais a tratar. Y si vais a estar cerca, aparte que el paciente normalmente lo nota porque aunque calambrazo, el paciente tiene que saber que eso puede ocurrir. Y alguna vez nos ha ocurrido que tratando con ondas de choque cerca de la zona del cuello, por aquí pasa un nervio que se llama nervio esfrénico, que es el que inerva el diafragma y es el que permite que nosotros respiremos, aparte de los accesorios. Pues alguna vez nos ha pasado que el paciente empieza a tener. Y es porque se ha tratado muy cerca del... O sea, hay que andar con mucho cuidado con las ondas de choque. Y en cuanto al neumotórax, si vais a tratar pacientes en la región intercostal, es importante que lo habléis con ellos. Si los vais a tratar de puntos gatillos en la espalda, todas aquellas zonas que están cerca del pulmón, intentar no utilizar presiones muy altas, ¿vale? ¿Cuáles son las contraindicaciones formales publicadas que legalmente, en teoría, no se deben utilizar las ondas de choque? Infecciones agudas del tejido blando, osteomelitis. Procesos tumorales, problemas de coagulación, el embarazo, marcapasos, epilepsia, actuación en costillas, columna, espinal, cráneo, vasos, nervios principales, tejido pulmonar, tejido parenquimal. Realmente, algunas de estas, yo no las entiendo muy bien. Si voy a tratar el tendón de Aquiles a una señora embarazada, no entiendo que eso pueda tener efecto. Pero casi todas las cosas están contraindicadas en embarazadas, vaya que, por si acaso. Así que, sobre todo yo quiero que os quedéis con esto de aquí, porque hay muchos pacientes que vienen con dolor, que vienen con molestias y que se tratan directamente con una terapia, la que sea, en este caso en el choque, porque es la que estamos hablando, y que luego realmente pues no se debería haber tratado con eso por las implicaciones que tiene y por el retraso en diagnóstico. Así que lo importante es que vuestros pacientes vengan diagnosticados. Bien o mal, pero que vengan diagnosticados. En cuanto a cuál es el lugar de las ondas de choque, bueno, generalmente la base de la pirámide es la fisioterapia manual, el uso de antiinflamatorios o de infiltraciones. Yo nunca uso antiinflamatorios porque los antiinflamatorios inhiben la regeneración tisular fundamentalmente en tendones y en patología muscular, así que si a alguien le duele, uso analgésicos, que son pastillas para el dolor, pero los antiinflamatorios no los uso nunca, además tienen muchos efectos secundarios y desde mi punto de vista ninguna ventaja. Control mecánico de los factores de riesgo y Brexit. En nuestro mundo, en el mundo de los traumatólogos, si esto no funciona, yo le opero. Bueno, pues hay un montón de cosas entre medias que pueden funcionar. En vuestro mundo, que hay muchas veces que llega el paciente y según entra por la puerta, se les hace ondas de choque. Entonces llega un momento en que al final las ondas de choque van a ser uno va a ir al supermercado y se las va a colocar, o que según entra por la puerta ya estamos con la pistolita para darle ondas de choque en cualquier momento, en cualquier lugar. Y hay gente que lo utiliza como primera medida. Lo lógico es que como todo tratamiento esté integrado en un protocolo y todo tenga racionalidad y orden. Y hay muchas veces que al paciente le solucionamos el problema con otras medidas o a la vez. ¿De acuerdo? Pero para mí lo más importante de esta pirámide, con mucha diferencia, es que el paciente venga bien diagnosticado. Porque con un buen diagnóstico las terapias pueden o no funcionar, y ya veremos que la ciencia es muy controvertida en ese sentido, pero sabemos lo que tiene y esto es un proceso dinámico y esta terapia no ha funcionado, vamos a probar esta otra.
Pero si al paciente empezamos a tratarle antes de diagnosticarle, pues pueden ocurrir complicaciones. Os voy a poner un par de ejemplos para que lo veáis. Una vez nos llegó un paciente a la clínica que había tenido una lesión muscular de la que le habían hecho terapia manual, que le habían estado dando ondas de choque, pero que seguía con molestias y que incluso le había crecido y tenía un bulto en el muslo. Hicimos una ecografía y en la ecografía se veía esto. Le habían pedido una resonancia, parecía que todavía no teníamos el resultado de la resonancia, pero en la ecografía se veía esto, que es un bulto más o menos de este porte dentro del muslo que no tiene contenido líquido, porque luego en la resonancia el radiólogo lo había diagnosticado, un quiste, y que realmente estaba dentro del músculo. No tenía que haberos puesto otra diapositiva de cómo se ve un músculo, pero bueno, luego tenemos un poco de ecografía y demás para que lo podáis ver. Pero bueno, esto obviamente no es una cicatriz ni una lesión muscular. Entonces al final decidimos entrar con el paciente en quirófano y quitárselo. Y bueno, aquí veis, esto es con el ecógrafo, localizando la lesión que somos capaces de delinear. Esta es la incisión, aquí estamos disecando entre la piel y el músculo, y es una pena que no se vea muy bien, pero bueno, ahí comienza a verse lo que tenía el paciente. Entonces, veis que empezamos a disecarlo, que está adherido a planos, que al final conseguimos sacarlo, y esto era lo que tenía el paciente, ¿vale? Eso, ¿alguien sabe lo que es? Es un acúmulo de grasa, y los acúmulos de grasa hay de dos tipos. De este tipo de grasa que se llaman lipomas y de grasa sebácea que se llaman quistes sebáceos. Un lipoma es un tumor benigno, no pasa nada, le han dado ondas de choque, lo máximo que podía haber conseguido es que se licuara la grasa. Las ondas de choque se utilizan mucho en celulitis, nosotros no porque nos dedicamos al deporte, pero se usan en celulitis. Y ya está. Como estábamos en quirófano, pues identificamos que era una lesión benigna, la tratamos con plasma rico en factores de crecimiento, la suturamos el músculo, lo cerramos y punto, no hay problema. Pero a veces llegan los pacientes con dolores en la pierna, el mismo dolor que tenía este chico, que también se le trata de diferentes maneras y demás. Y los traumatólogos, por formación siempre pedimos radiografías, ahora cada vez menos porque hacemos mucha ecografía y demás. Pero es una costumbre que no hay que olvidarse, sobre todo si el paciente no va bien, porque a veces uno se encuentra en la radiografía esto. Y esto no tiene nada de buena pinta. Y cuando le haces la resonancia al paciente, tiene esto, que sigue sin tener nada de buena pinta. Y al final, esto es un osteosarcoma, que acaba con la piel. Entonces, con eso sí que hay que tener mucho cuidado. Cuando uno trata pacientes, tiene que tener cuidado en cuál es el diagnóstico, si no va bien, y a veces retrasar el diagnóstico de un tipo de lesión de este tipo, pues pasa entre que este paciente se le cortara la pierna y ya está, o que este tumor soltara metástasis y al final el paciente no sobreviviera a su enfermedad. Con lo cual, y en resumen, para nosotros lo más importante de las charlas de hoy es esto. Hay que trabajar juntos, hay que trabajar en equipo, hay que integrar al paciente en el tratamiento. Él tiene que entender lo que hay, tiene que entender las expectativas, tiene que entender por qué se le va a hacer el tratamiento, tiene que entender que a veces los tratamientos no funcionan, pero que siempre hay otros recursos. Y luego, siempre trabajamos en conjunto, los médicos y los fisioterapeutas. Sobre todo para nosotros es algo que nos da mucha tranquilidad y que siempre aprendemos los unos de los otros, ¿vale? Bueno, pues nada, ya dejo de dar la lata.